Sí, y nos metemos en problemas, nos metemos en discusiones. Vemos que la palabra de Dios justamente nos llama a lo contrario. La palabra de Dios nos llama que a través de nuestras vidas debemos de glorificar al Señor. Cuando Dios nos creó para glorificarle a Él. Cuando Dios nos redimió para glorificarle a Él a través de nuestras vidas. Y cuando estemos en la eternidad con Él, estaremos allá para glorificarle a Él en todo momento. Y la iglesia es la antesala de lo que va a pasar en la eternidad. Lo que estamos haciendo aquí, como dicen algunos, es la probadita de lo que vamos a hacer en la eternidad. Y por eso decía al principio que es triste cuando muchas veces nos centramos más en discutir, pelear, nos centramos en cuestiones de poder, de control, cuando el Señor realmente no nos ha llamado a nada de eso. Nos ha llamado a glorificarle a Él a través de nuestras vidas. Me gustaría que fuéramos todos al Salmo 41. Salmo 41. Salmo escrito por David, pero que justamente nos anima, justamente nos exhorta a glorificarle a Dios a través de nuestras vidas. Y vamos a ver que glorificamos a Dios cuando comprendemos la obra que Él ha hecho en nosotros. Muchas veces las cuestiones de poder, las cuestiones, las disputas, las diferencias, a veces el no querer ceder en algunos momentos, el no querer pedir perdón o el querer hacer daño, es una cuestión cuando el propio yo, el pecado que habita en mí, se pone por encima del propósito que Dios nos ha dado a nosotros. Bendecirle y glorificarle a través de nuestra vida. Salmo 41 dice así: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo será a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulga. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pan. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se vuelve en mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, bendito Señor, por esta palabra que tú nos das, por este salmo, Señor, y te rogamos que nos hables. Te rogamos, Señor, que nos hagas comprender el pecado que hay en nosotros, que nos hagas entender, Señor,
cada uno de nosotros estamos aquí, en este mundo, somos tus hijos, para darte la gloria y la honra que tú solo te mereces. Señor, ayúdanos a comprenderte y a conocerte mejor a través de esta sangre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios es glorificado a través de nuestra vida como creyentes. Y vemos en los versículos 1 al 4 que comienza diciendo que el verdadero creyente comprende la misericordia en medio del pecado. Glorificamos a Dios cuando comprendemos la misericordia que Dios tiene incluso en medio del pecado. Todos sabemos que hemos sido salvos, como hemos cantado, fuimos salvos cuando creímos en la obra de Cristo. Pero aquí está dando un paso más lejos. Incluso cuando pecamos, siendo sus hijos, el verdadero creyente comprende la misericordia de Dios. Versos 1 al 4 comienza diciendo: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y de esa afirmación vemos que hace tres afirmaciones. En primer lugar dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, y dice: en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y Jehová le dará vida. El verdadero creyente es sustentado por Dios en la vida. Y en medio del pecado, quien lo sustenta, quien es capaz de perdonarlo, es el Señor. Jehová lo librará en el día malo, Jehová lo guardará y Jehová le dará vida. Quien nos sustenta en medio de nuestra vida, cuando comprendemos esa misericordia, es el Señor. El pecado, todos sabemos que es una falta a lo que Dios, al principio de santidad de Dios. Dios es santo y exige un carácter en nosotros. Cuando fallamos, cuando erramos, pecamos. Pero incluso en medio de ese pecado, el único que nos puede sustentar y el único que nos puede ayudar, el único que nos puede librar, es el Señor. Él nos libra, Él nos guarda. Es decir, si somos humildes, no solamente nos libra del pecado, sino que nos guarda de pecar. Y también dice que Jehová le dará vida. Esa vida que es la vida eterna. El Señor nos sustenta. Esa es la primera afirmación. Pero sigue diciendo el verso 2. Dice: será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Si la primera afirmación es que Él nos sustenta en medio de la vida, la segunda afirmación que está haciendo es que Dios nos sustenta en medio de nuestras dificultades. Dice: será bienaventurado en la tierra. ¿Y qué dice?
no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor, y tú mullirás, hablando de Jehová, toda su cama en su enfermedad. Miren, hermanos, esta segunda afirmación. Dios nos sustenta en la vida, Dios nos sustenta en medio de las dificultades. Pero esto viene de la última afirmación que ha sido donde hemos comenzado. Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. David, que está diciendo, ha pecado, pero él reconoce que en medio del pecado, quien le sustenta en todo momento en la vida, quien le sustenta en medio de las dificultades, es siempre el Señor. Y esa es la forma en que Dios es glorificado a través de nuestras vidas. Cuando en medio de ese pecado, nosotros pedimos perdón a Dios. Me gusta la afirmación, me gusta como lo dice David: sana mi alma, porque contra ti he pecado. Sana, no solamente hace una afirmación de perdón. Esa petición de sanidad implica ese perdón, pero implica también la restauración de Dios de ese pecado. Hermanos, queremos glorificar a Dios a través de nuestras vidas como creyentes. El verdadero creyente comprende la misericordia de Dios en medio del pecado. Él nos perdona, Él nos sana y Él nos sustenta en la vida, y Él también nos sustenta en medio de las dificultades. Cuando comprendemos nuestra debilidad, hermanos, cuando comprendemos las dificultades, cuando comprendemos y reconocemos nuestro pecado y nos acercamos en humildad a Dios, es el momento en que Dios sí puede sanarnos a nosotros. Y hermanos, es que sanar no es, como decía, no es solamente perdón. Sanar tiene que ver con restaurar nuestras vidas. Sanar tiene que ver con restaurar mi relación con Dios. Pero sanar también tiene que ver con restaurar mi vida con los demás. Algo que tristemente se aprende con la vida, con la experiencia, es que cuando pecamos, no solamente es un problema entre Dios y yo. El problema es que normalmente cuando pecamos, afectamos a los demás. Y David, la sanidad que está pidiendo, ese perdón completo, está con reconocer, sanar su relación con Dios. Pero también tiene que ver con arreglar, sanar la relación con los que nos rodean. Cuando lo hacemos, cuando reconocemos, cuando acudimos al Señor para que Él nos sane, Él es quien nos sustenta, quien nos libra, nos guarda, nos da vida, y también quien nos sustenta en medio de las dificultades. Puede venir cualquier situación, puede venir dificultades, puede estar el enemigo tratando de atacarnos a través de cosas que dicen de nosotros. Pero hermanos, quien nos sustenta, quien nos sostiene, quien nos mantiene es el Señor. Así que Dios es glorificado a través de nuestras vidas como creyentes cuando comprendemos la misericordia de Dios en medio de nuestro pecado. Él nos perdona, Él nos sustenta, Él nos restaura. La segunda verdad, la segunda afirmación a través de la cual Dios es glorificado
en nuestras vidas es que el verdadero creyente reconoce la confianza en Dios. Versos 5 al 10. Y vamos a empezar con el verso 10. Dice: mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y tú, Jehová, hazme levantar, y yo les daré el pago. En medio de las dificultades, David está pidiendo por salud, pero en medio de esas dificultades, David sabe que la única forma de poder recibir esa salud es a través del Señor, confiando en Él. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo pide la confianza? Pidiéndole misericordia a Él. Ten misericordia de mí. Tristemente, estamos en un momento, pues Manolo cuando cantábamos lo reconocía, ¿no? Están pasando demasiadas cosas en el mundo. Y Dios está desapareciendo de la ecuación de este mundo. Poco a poco, aunque el cristianismo se está extendiendo, pensemos aquí en Colombia, no vayamos a otras partes del mundo, pensemos en Colombia. Hay mucha gente que asiste a la iglesia, pero la confianza la sigue teniendo en su trabajo. La confianza la sigue teniendo en el dinero que gana, en cuánto dinero tiene acumulado en su cuenta, en qué tipo de carro tiene, en cómo es reconocido entre sus vecinos, en dónde vive, ¿no? Yo vivo en el norte, vivo en el sur, vivo en tal barrio, vivo en el otro barrio. Y hermanos, es triste que hasta dentro de la iglesia esa confianza en el Señor poco a poco se va degradando, no desapareciendo, pero sí degradando. Dios es glorificado a través de nuestras vidas cuando nuestra confianza está completa, es plena en el Señor. En primer lugar, la confianza en medio de la muerte. Miren lo que dice el verso 5. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre. En medio de la muerte, una sociedad que busca la vida eterna, la eternidad. Y si no, mujeres, pregúntense por qué tantas cremas. ¿Por qué tanta cirugía para mantenerse en la apariencia de joven? ¿Por qué tanto dinero investigando cómo arreglar las células para que nunca se mueran y seamos eternos? Tenemos miedo a la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado y tenemos miedo a la muerte. Pero aquel que confía en el Señor, a pesar del temor, pues que obviamente ese temor a la muerte pues siempre hay, pero sabemos que es un paso para estar en la presencia del Señor. Y hermanos, pareciera que muchos de nosotros vivimos vidas más preocupados en aquí, en el ahora, que en el futuro. Pareciera que vivimos vidas pensando que nunca nos vamos a morir o deseando no morir. No, Señor, todavía no vengas. Espera que me case. Espera que pueda comprar mi casa. Espera que... Yo soy un poco como Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el Señor me dice, vive, Íñigo, vive. Y si el Señor me llama a su presencia, pues voy a ser franco. Lo estoy anhelando. Tal y como está el mundo,
Mi deseo es, Señor, me gustaría ya estar contigo. Pero la verdad es que hay muchas veces que vivimos como que a la muerte le tememos. ¿Y qué nos está diciendo aquí el salmista, hablando de reconocer la confianza en el Señor? Que en medio de esa situación en la cual podemos morir, nuestra confianza debe estar en el Señor. Si vivimos, amén, y le servimos. Y si morimos, sabemos hacia dónde vamos. Pero también el verdadero creyente reconoce la confianza en el Señor, versos 6 y 7, en medio de las calumnias. Miren lo que está diciendo David, verso 6. Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. David estaba sufriendo acusaciones. ¿Estarían hablando mal de él? ¿Estarían deseando que se muriera? ¿Y para qué? ¿Para tomar su reino? ¿O porque eran enemigos? No sabemos por qué, pero David sí sabe que fuera, allá, hay gente que está hablando mal de él. Reconocemos la confianza en el Señor cuando incluso en medio de las acusaciones nos sostenemos, confiamos en el Señor. Y hermanos, eso no quiere decir que siempre yo tenga la razón. Eso creo que es algo que son dos cosas distintas. Pueden estar hablando, diciendo algo que es una realidad en mí, que yo esté haciendo mal, y no me lo tengo que tomar como una calumnia, sino como una llamada de atención a algo que estoy haciendo mal. Pero si hay algo que soy consciente de que sí estoy siendo un buen hijo de Dios, sí estoy haciendo las cosas correctamente, y hablan mal de mí, quien me sostiene, en quien debo de confiar, es en el Señor. Normalmente la primera reacción en medio de una acusación es: saltamos, brincamos y respondemos. Y empezamos a acusar. Tú me dices algo, yo te respondo. Y tú me dices algo más pesado y yo te respondo mucho más pesado. Y entonces se vuelve una... Y entonces se vuelve una discusión verbal que cambia de tono. Hay algunos que llegan hasta los puños, llegan a pelearse. El verdadero creyente no es el que no es solamente decir que me venga todo, como que aquí no pasa nada. Pero sí, cuando estamos en medio de acusaciones, en medio de que gente está diciendo algo que somos conscientes que no es verdad, el Señor no nos llama a pelear. El Señor nos llama a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor actúe, quien se lleva la gloria es el Señor. Recordemos que lo que está diciendo, lo que nos está insistiendo el salmista ahora, es que Dios es glorificado a través de nuestra vida como creyente. Lo hemos visto en medio del pecado, cuando recibimos el perdón y Él es el que nos sustenta. Pero también cuando confiamos plenamente en el Señor. Dios es el Dios que finalmente revela, es el Dios de verdad y Él es el que revela la verdad. Si algo están diciendo mal de mí, si de algo me están acusando y es mentira, acudamos en primer lugar al Señor. Normalmente acudimos al Señor cuando ya las cosas las complicamos. Acudimos al Señor en última instancia. Lo que debemos de hacer es hacer lo mismo que hace el salmista: confiar en el Señor.
Así que el verdadero creyente reconoce la confianza en el Señor en medio del deseo de muerte, en medio de las calumnias y por último, en medio de ser acusado por falta de integridad. Del 8 al 10 dice, cosa pestilencial, de la segunda parte del 7, contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pan. Versos 8 y 9. David es acusado por falta de integridad. Cosa pestilencial se ha apoderado de él. En aquella época muchas veces las enfermedades se asociaban al pecado. Y recordemos la historia de Job. ¿Cuál era el discurso de los amigos de Job? Job, estás enfermo, has perdido todo. ¿Por qué? Porque pecaste. Reconoce que pecaste, Dios te perdonará, Dios te restaurará. Ese era el mensaje de los amigos. Que eso no era la realidad, y es lo que al final también Dios le muestra a Job. Pero esa era la mentalidad de la retribución. Hago mal, recibo castigo. ¿Qué es lo que estaban viendo? Estaban viendo a un David enfermo. ¿Qué es lo que estaban diciendo? David ha hecho algo. Estaban acusando a David. Dice, el que cayó en la cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, es decir, una persona cercana, alzó contra mí el calcañar, en quien yo confiaba, el que mi pan comía. Es decir, David estaba sufriendo, estaba siendo acusado, incluso por las personas más cercanas. Pero en medio de esas acusaciones, la llamada que David está haciendo como buen creyente es a buscar a Jehová. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar. En medio de las dificultades, en medio de las acusaciones, damos gloria a Dios con nuestras vidas cuando realmente acudimos y confiamos en el Señor. Creo que es algo que lo repetimos muchas veces. Y creo que no me cabe la menor duda de que en este púlpito también se ha enseñado muchas veces a confiar en el Señor. Pero hermanos, muchas veces el hecho de no tener una vida íntegra, dedicada, sometida al señorío de Jesucristo, nos lleva justamente a dejar de confiar en Él. Él no está diciendo primero trata de arreglarlo y luego si tienes problemas y ya no sabes qué más hacer, entonces ven a mí. Estás mal de plata, trata de arreglar las cosas, trata de hacer las cosas, y cuando veas que no funciona, entonces ven a mí, porque yo soy el Jehová, que es el Señor que provee. Cuando estamos en medio de la enfermedad, obviamente tenemos médicos, pero también debemos de acudir al Señor para que Él en su soberanía nos pueda sanar. Cuando estamos en medio de dificultades con hermanos, con vecinos, con amigos, primero lo tratamos de arreglar nosotros a nuestra manera. Y cuando las cosas ya se complicaron demasiado, entonces acudimos al Señor. El Señor lo que nos está animando aquí, lo que nos está exhortando, es que cuando estemos pasando por esas dificultades, en primer lugar confiemos en el Señor.
Vuelvo a insistir, la idea de nosotros como creyentes, Dios nos creó para darle la gloria a Él. Dios nos salvó para darle la gloria a Él. Y vamos a estar eternamente con Él para darle la gloria a Él. Lo que nos está invitando es que la forma de darle la gloria a Él es que en medio de esas dificultades, en medio de esas, quizás de esas calumnias, en medio de esas falsas acusaciones, en medio de las dificultades, para que Dios reciba la gloria que Él se merece, lo primero que debemos de hacer es acudir a Él. Y en tercer lugar, por último, Dios es glorificado a través de nuestras vidas cuando el verdadero creyente bendice a Dios. Versos 11 al 13. No solamente ocurre cuando en medio del pecado nosotros acudimos a Dios para recibir el perdón a través de la obra de Cristo en la cruz, reconociendo que Él es quien nos sustenta. No solamente lo glorificamos cuando confiamos en Él, sino que también lo glorificamos cuando lo bendecimos, cuando lo adoramos. En esto, verso 11, conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se vuelve de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Miren cómo termina David. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Vemos que glorificamos a Dios cuando bendecimos al Señor, porque en primer lugar reconocemos que Él es quien nos bendice. El verso 11 comienza diciendo: en esto conoceré que te ha agradado, que dice que mi enemigo no se vuelve de mí. Esa palabra, que no se vuelve de mí, es que mi enemigo no triunfe sobre mí. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está bendiciendo a David, haciendo que esos enemigos que están hablando mal, que están deseando la muerte, que esos enemigos no triunfen sobre el propio David. Dios bendice a David. ¿Cuál es la respuesta de David de la forma de glorificar a Dios? Es que cuando Dios lo bendice, David lo bendice porque Dios lo ha bendecido. Reconoce que ese triunfo sobre sus enemigos no es un triunfo personal de él. No es porque David haya hecho algo, sino porque Dios ha permitido, Dios ha sostenido, Dios le ha hecho triunfar. Entonces David lo bendice. Hermanos, nosotros debemos de bendecir a Dios por lo que Él es, en primer lugar. Y eso lo hacemos durante el tiempo de la Santa Cena. Bendecimos por lo que Él es, quién es Él, por la obra en la cruz. Pero también debemos alabarlo porque debemos reconocer que los triunfos en nuestra vida son fruto de lo que Dios o por lo que Dios nos ha bendecido. Dios te ha bendecido, Dios te ha dado algo. Bendice a Dios por lo que Él te ha dado. No es porque tú tengas un buen trabajo. No es porque tú seas un excelente trabajador. Dios te ha dado el carácter para ser un excelente trabajador. Dios te ha transformado, te ha hecho su hijo. Has comprendido cuál es el carácter de Dios y por eso eres un buen trabajador. No porque tú lo seas, sino porque Dios te ha transformado. Dios te ha sostenido una semana más en esta vida. Y por cierto, ya estamos a mediados de febrero. El año va rápido. El año va rápido. Y si a principios de año, el día 1, dábamos gracias a Dios, en familia dábamos gracias a Dios porque Dios nos había sostenido un año. Ya podemos decir mes y medio después, gracias Señor, porque nos ha sostenido durante mes y medio. Pero no me ha sostenido porque yo sea bueno.
o porque Íñigo tenga un buen trabajo, o porque Íñigo lo que sea. Yo debo de darle gracias a Dios porque Él es el que ha provisto para poder cubrir el colegio, para poder pagar la comida, para poder pagar los arriendos, para poder pagar los servicios, para poder pagar la gasolina del campo. Así que David lo que está diciendo y lo que nos invita es que reconozcamos las bendiciones que Dios nos da y bendigamos a Dios, adoremos a Dios por lo que Él nos ha dado. Verso 12 sigue insistiendo acerca de la bendición del creyente. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. No solamente nos ha sostenido en medio de las dificultades, no solamente nos ha bendecido proveyendo de todo lo necesario, sino que también nos ha permitido estar delante de Él. Y por eso debemos bendecir. Así que, hermanos, 3 motivos para glorificar a Dios a través de nuestra vida. Cuando hemos entendido la misericordia de Dios en medio del pecado. Dios te ha perdonado y me ha perdonado nuestro pecado a través de la obra de Cristo. Y aún hoy día, cuando pecamos, Dios sigue perdonando. Dios ya perdonó, esos pecados por la obra de Cristo en la cruz. Solamente quiere que volvamos a abrir esa comunión con Él. Dios nos ha perdonado, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y debemos glorificarlo por eso a Dios. Dios es glorificado también cuando nosotros confiamos en Dios. Y confiar significa que cuando llega algo, cuando llega un problema, cuando llega un mal pensamiento, cuando llega una dificultad, cuando llegan acusaciones infundadas, no es tratar de resolverlo yo, sino confiar, buscar en el Señor y confiar que Dios a su debido tiempo va a ser el que diga realmente la verdad, porque Dios es verdad. Y en tercer lugar, Dios es glorificado a través de nuestras vidas cuando nosotros como creyentes bendecimos a Dios. Y le bendecimos por lo que Él nos da. Le bendecimos porque Él nos sostiene. Así que, hermanos, que nuestra vida, en el día a día, demuestre, evidencia, glorifique a Dios. Confiemos completamente en Él. Creamos en Él. En medio de las dificultades, busquémosle a Él. Él es nuestro Dios y Creador. Él es quien nos creó. Él es quien nos conoce mejor. Él nos hizo a imagen y semejanza. Quien puede darnos la mejor respuesta en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras dificultades, es el propio Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú nos creaste para darte la gloria a ti. Señor, tú nos creaste a imagen tuya. Somos creación especial. Y Señor, ayúdanos. Te lo ruego, Señor, ayúdanos, por favor, a glorificarte a ti, reconociendo que tú tuviste misericordia de nosotros en medio de nuestro pecado. Tú nos perdonaste. Señor, y es por eso que tú nos sostentas. Señor, también ayúdanos a glorificarte, confiando en ti. Señor, nuestra primera reacción es tratar de arreglar las cosas por nuestro propio pie.
Señor, ayúdanos. También descarga esa preocupación muchas veces de que por qué no tengo que hacer nada así. Señor, ayúdanos a confiar en ti. A que tú vas a tener la mejor respuesta. Y tú también vas a ser glorificado. Porque tú vas a terminar evidenciando la verdad. La mía como la de los demás. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Y Señor, ayúdanos a adorar, a bendecir, por lo mucho que tú nos sostienes y nos bendices. Todo lo que tenemos es fruto de lo que tú nos das. Y Señor, tú te mereces la gloria de todo lo que tú nos das. El trabajo, la casa, el dinero para poder comer, los amigos, los hermanos, la familia. Señor, que tú seas glorificado a través de lo mucho por lo que tú nos mereces. Señor, que nuestras vidas te glorifiquen a ti en todo momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.